Un saludo fraterno y filial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo fraterno y filial de paz y bien. Paz y bien. Bueno, nosotros, Mónica Aguilera Ospina y Rafael Aníbal Cortés, pertenecemos a una comunidad que se llama Los Religiosos Terciarios Capuchinos Franciscana. Y ellos, pues, en su labor misional, se dedican a trabajar con jóvenes que están al margen de la ley. El fundador pues estaba en las cárceles allí en España hace muchos años, hace más de 100 años, y él trabajaba con los jóvenes. En ese tiempo a los chicos se les trataba, de los de 12 años se les trataba como adultos, porque la edad de adultez era los 12 años. Entonces él se compadeció de ello y se dedicaba a trabajar con laicos, inicialmente allí en las cárceles, y creó las dos congregaciones, las monjitas y los sacerdotes. Entonces la vida religiosa de los sacerdotes y la vida religiosa de las monjitas. Y nosotros, como laicos comprometidos, que manejamos procesos de perdón y reconciliación en restauración familiar, en una comunidad muy linda que llaman Shekinah de la Misericordia, ellos nos acogieron. Como comunidad también nos acogieron, o sea, tenemos el amparo de los terciarios capuchinos. Entonces, como les decía, en el nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael, estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Que hoy sea un día maravilloso, que hoy sea un día extraordinario. Invocamos la Santísima Trinidad para que el Espíritu Santo nos guíe y que esa palabra se haga vida cada vez en nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te damos las gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor misericordioso, por esa bendición que recibimos tan grande cuando despertamos cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, por no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia, de cada uno de nuestros familiares, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, Señor, de la forma de relacionarnos o las dificultades que tengamos, Señor, con cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor bendito y adorado, por cada uno de ellos, Señor. Porque cada familiar, Señor, en nuestra vida ha dejado una enseñanza, ha dejado una oportunidad, Señor, más de crecer, más de conocerte, de acercarnos a ti, Señor. Porque cada persona que viene a nuestra vida, Señor, tiene un objetivo para nosotros. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Gracias por cada una de las bendiciones que recibimos a diario, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por nuestro hermoso planeta, Dios Padre eterno. Gracias por la inmensidad del universo, Señor. Gracias por cada oportunidad que tenemos de crecer, de desarrollarnos, de desarrollar nuestras habilidades y capacidades, de reconocernos en nuestras limitaciones, Señor, y darle paso y oportunidad a aquellos que tienen esas habilidades, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo misericordioso, por cada bendición que día a día recibimos en nuestro alimento, en nuestro techo. Gracias, Padre Santo, porque tú eres grande y poderoso y tienes misericordia de nosotros, que siendo nosotros tan malos, Señor, nos das la oportunidad, Dios, de hacer cosas buenas, Señor Padre mío. Gracias, Padre eterno, porque siempre nos estás llamando por nuestro nombre y dándonos oportunidad de conocer, de saber de tu reino y poder compartir a los hermanos, a todas las personas que pones a nuestro alrededor, de las cosas maravillosas que podemos recibir y encontrar si estamos junto a ti, Señor. Oh Padre Santo, gracias. Gracias por darnos hambre y sed de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas, Señor, de querer conocerte, Padre mío. Gracias. Gracias porque siempre eres maravilloso. Siempre te derramas en bendiciones, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios y Rey. Hoy tenemos para alabarte por muchas cosas. Tenemos para honrarte y adorarte, Señor. Porque
Dios Padre eterno, tú eres nuestro único Dios. Padre Santo, despierta en nosotros esa situación, ese anhelo, ese reconocimiento, esa necesidad de honrarte, Señor. De verdad necesitamos aprender a honrarte. Aprendemos a necesidad de depender de ti, Señor, de reconocer nuestra pequeñez para que tu grandeza se manifieste, Señor. Gracias. Padre eterno, te pedimos perdón por cada momento en que de verdad nos olvidamos de ti, en donde no contamos contigo, donde creemos que nosotros tenemos el control, que nosotros sabremos hacer mejor las cosas que tú, y por eso te dejamos de lado, Señor. Por las veces que creemos que nuestros planes son mejores que los tuyos, porque eso sí es una gran mentira, pero el enemigo nos ha engañado tanto que nos hemos creído tantas cosas que son falsas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, a descubrir la verdad. Abre nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para que podamos verte y reconocerte, Señor. Y que en la medida que te veamos y te reconozcamos, Padre Santo, realmente podamos hacer las cosas conforme al propósito que tú nos has creado. Padre eterno, en este momento, Señor, perdonando nuestros errores, Señor, límpianos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, Señor, podamos vivir en la santidad, en la luz, podamos realmente manifestarnos como hijos verdaderos, amados de ti, Señor. Padre celestial, danos el placer, pero el honor, no, el privilegio, Señor, el privilegio de que tu Espíritu Santo venga en esta mañana a hablarnos, a decirnos: Espíritu Santo, enséñanos. Espíritu Santo, ven y revélanos la palabra de nuestro Padre eterno. Espíritu Santo, ven, porque te necesitamos. Tú eres el Paráclito, tú eres el defensor, el amigo, el maestro, el guía. Tú eres aquel que siendo Dios vino a acompañarnos. Tú eres el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven, acompáñanos. Porque fue el privilegio que nos dejó nuestro amado Jesús, para que nosotros podamos caminar y vencer en este mundo. Te alabamos, Padre eterno, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 24 al 33. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Beelzebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que pueden darle muerte, porque no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor delante de ellos, a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que también lo negare delante
de mi Padre, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Qué particular. 2 veces el Señor dice, no tengan miedo. 2 veces. Y en este pasaje nos da 2 veces, no tengan miedo. Y lo particular es que en la Biblia aparece muchísimas veces la palabra no tengan miedo. Casi 300 veces aparece la palabra no tengan miedo y sean agradecidos. Esas 2 palabras son de las más que se repiten allí en la palabra del Señor. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, a ti y a mí, que somos de una u otra forma sus discípulos. ¿Por qué somos sus discípulos? Porque estamos escuchando la palabra y Él nos sigue formando. El discípulo, y también está el que es el enviado, el apóstol, ¿sí? De igual manera esas 2 funciones están en nosotros, ser apóstoles y ser discípulos. En este momento, porque estamos escuchando la palabra, estamos en la condición de discípulos. Y el Señor siempre nos está formando como esos discípulos hermosos de Él, nos forma para que nosotros no tengamos miedo, para que estemos siempre pendientes de lo que nosotros somos, que no somos cualquier persona, sino somos unos escogidos de Dios. Y al ser escogidos, Él nos protege, pero también nos da advertencias de que cuidemos que el mundo no nos haga daño, porque el mundo siempre nos va a perseguir, el mundo siempre va a tratar de hacernos caer, pero lo importante es que tengamos siempre nuestra mirada en lo eterno y nos da un reconocimiento y un valor maravilloso. Siempre hay la voluntad de Dios por encima de todo. Él no se mueve, bien lo está escrito, no en la palabra, no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Es un dicho popular, se cree que está la palabra, pero no está la palabra. Eso lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra en la obra Don Quijote de la Mancha, ¿sí sabías? Entonces, es real, no se mueve nada sin la voluntad del Señor. La palabra sí habla que realmente todo es por obra de Dios. El Señor permite las cosas, Él lo permite. ¿Y por qué lo permite? ¿Porque es malo? No, el Señor no es malo, mi Padre Dios mueve, ahí en Él no hay maldad, sino Él lo permite por amor, por el libre albedrío que nos dio, porque ese libre albedrío es la libertad. Y nos dio ese libre albedrío porque nos ama, para que nosotros estemos tomando decisiones. Por eso es tan importante el uno saber realmente, cuando es consciente del reino del cielo y uno está buscando siempre el reino del cielo, uno siempre tiene que ser consciente que hay que buscar las cosas del cielo, no las cosas del mundo. Teman al que te quita la vida. Al que te quita la vida. Quitar la vida no es esta vida corporal, es la vida, porque hay muerte y hay vida. El que te lleva a la muerte, que Dios reprende ese maldito demonio. O sea, el temor, ese temor que el Señor nos está dando, no es el santo temor de Dios, es el único temor. Fíjate que nos dice no teman, ¿sí? Y nos dice cuidado pues con ese enemigo que Él te quiere quitar la vida. O sea, te quiere condenar, quieres que tú te condenes. Y Él le place que se condene, que nos condenemos, porque Él te tiene odio y me tiene odio. Y entonces, ¿cómo se manifiesta Él? Se manifiesta con el deseo de que te habla mal, de que te juzga, que te critica, que te hace caer constantemente, pero tú no le sigas ese cuento. Por eso es que el Señor nos da tantas enseñanzas como sus discípulos, y sobre todo que tengamos la mirada puesta en lo eterno, que sepamos que mi Padre Dios hace su voluntad preciosa en nosotros, que Él está pendiente de nosotros todo el santísimo tiempo. Me agrada mucho la oración inicial en este video de Mónica cuando habla dándole gracias al Señor por todo. Y realmente si nosotros cambiáramos la queja, que es la alabanza para el enemigo, la queja, escucha bien, es la alabanza para el enemigo, que Dios lo reprenda, porque con la queja Él le gusta que nosotros estemos quejándonos, porque la queja opaca nuestro espíritu, la queja nos enceguece espiritualmente, y por eso
tenemos que ser agradecidos. La gratitud abre nuestro sentido espiritual y cuando uno empieza a ser agradecido, realmente empiezan las bendiciones a llegar. Hagan de cuenta que el corazón, que es donde nosotros vivimos, o sea, donde está la vida en el corazón, porque dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de allí fluye y mana la vida. Cuando nosotros cerramos la puerta con la queja cierra la puerta, entonces se cierra la puerta a la luz, se oscurece nuestro entendimiento y empiezan las cosas del mundo a florecer, empiezan las cosas como a aflorar, como a manifestarse, y que las cosas del mundo son tristeza, angustia, peleas, desesperos, es tener una cantidad de percepciones del mundo feas, o sea, tener la obsesión por el dinero, por las cosas materiales. Entonces, ¿por qué? Porque se cierra con la queja, se cierra la oportunidad de uno poder estar en la luz. Pero cuando tú eres agradecido, haz de cuenta que la puerta se abre a la luz, y al abrirse la puerta a la luz, entonces ya empieza a existir algo maravilloso que es la paz, la paciencia, todos esos maravillosos dones que el Espíritu Santo te da, y sobre todo la restauración de tu hogar, y sobre todo lo que va a haber es una sabiduría en ti maravillosa. Pero fíjate que cuando realmente nos quejamos se cierra la puerta y uno dice, y allá en ese mundo de oscuridad, pues entonces empieza a haber una cantidad de cosas, de contiendas, de peleas, de luchas, de estar tratando siempre, viviendo en enfermedad y en una cantidad hablemoslo así, aunque la palabra no habla de negativismo ni de positivismo, nunca en ninguna parte de la Biblia habla, es que hay que ser positivos y hay que ser negativos. No, eso es dentro del plano eléctrico y dentro del plano de la psicología, pero realmente no aparece eso en la Biblia, pero sí hay que ser personas que tengamos esa esperanza, esa tranquilidad, esa confianza, la palabra más adecuada, en el Señor. Y cuando entonces, si vivimos en la queja, se cierra y eso ya no va a haber confianza. El que está metido en la queja, en el mundo, en la mentira, entonces, ¿qué aparece? Al cerrarse esa puerta y estar en la oscuridad, pues entonces empieza a haber todas las contiendas, empieza a verse ese deseo por el dinero, el amor, empieza por el dinero, a ver todas esas adicciones, ¿sí? A ser acumuladores en todo sentido, buscando la aprobación del hombre, buscando el deseo de que me amen, de que me quieran, y entonces se vive en dependencia humana. Pero cuando tú empiezas a ser agradecido, se abre la puerta y empiezas tú, te van a criticar, claro que sí, te van a juzgar, te van a estar buscando, incluso la palabra de Dios siempre nos habla de eso, te van a criticar, te van a juzgar, porque nadie va a sentir alegría de verte a ti feliz, sino sienten celos, porque el que está en el mundo razona con base en el mundo, en la oscuridad, pero el que está en la luz habla de las cosas del reino. Entonces, si tú estás en la luz, vas a vivir cosas en tu vida tan extraordinarias, y esa luz te la quieren opacar, pero ahí es cuando tú tienes que ser perseverante y tener clara conciencia que mi papá Dios está siempre contigo acompañándote y que todo obra para bien de los que aman al Señor. Mi papá Dios no te abandona, Él no te suelta, Él siempre está contigo y esa seguridad la tienes que tener, así caigas. Pero la idea no es quedarte caído, sino que te levantes con la mirada puesta en lo eterno. O sea que tú eres un discípulo y si eres un discípulo, ten en cuenta que eres el hijo muy amado de mi Padre Dios del cielo y Él no quiere que tú caigas, que tú te pierdas, porque la palabra nos dice, o sea, mi papá Dios del cielo, a través de la palabra, nos dice que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Tremendo, tremendo porque, o sea, grande es el anhelo de Dios para con nosotros. Y cómo es de interesante esto en la medida de que, o sea, nosotros siempre estamos esperando conocer, saber, o sea, hacer cosas más grandes, etcétera. Pero me encanta este texto porque nos está indicando algo muy claro y que a veces se nos olvida. De pronto en el plano humano dice, no, pero ¿cómo así que yo no voy a poder ser más que el maestro?
En la tierra yo puedo tener más conocimiento, puedo desarrollar más tecnología, etcétera. Pues sí, en la tierra sí, o sea, dentro del conocimiento humano sí. A lo mejor puedas tener unas habilidades muy grandes, pero hay algo que es claro, aquí nos está diciendo que realmente el maestro es nuestro Padre Eterno. Nuestro amo es nuestro Padre Eterno. O sea, si tú te relacionas con Dios como el siervo, como el criado, bueno, es tu decisión, porque Él nos ha dado un nivel importante de relacionarnos con Él, como es el ser los hijos amados de Dios. Pero entonces, tenemos que ser claros que Él es el que tiene el conocimiento completo. No podemos ser más allá de Él, porque definitivamente Él ha creado absolutamente todo. Entonces, al crearlo, pues Él sabe cómo funciona absolutamente todo. Nosotros somos los que estamos descubriendo lo que Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Entonces, por eso no podremos ser más que ellos, escasamente. O sea, y dice ahí, o sea, más bien debemos conformarnos con llegar a ser como el maestro, ¿sí? O sea, debemos buscar, conocer y dejarnos llevar, ser como ni quiera conocer. Nos dice que debemos ser como, o sea, debemos tener imagen y semejanza, así como Él nos creó. Porque Él nos creó a su imagen y semejanza y nosotros perdimos esa imagen y semejanza. Nosotros nos perdimos de ese parecernos a Él, de actuar como Él. O sea, tremendo, porque eso es lo que el enemigo siempre busca, destruirnos. Por eso aquí nos dice precisamente que no tengamos miedo de aquel que haga un daño al cuerpo. No, a Él no hay que tenerle miedo porque nos haga daño en el cuerpo. Más bien que nos lleva a la condenación. Oh, sí, ahí sí nos tenemos que apartar de ese enemigo. O sea, una persona que se acerque a nosotros con las intenciones de hacernos llevar al pecado y demás, es una persona que no conviene. Nos tenemos que apartar porque se está dejando influenciar por el enemigo y quiere perdernos. Pero lo curioso es que tú puedes estar en una situación bien difícil de la vida. A lo mejor en un momento de oscuridad. ¿Y qué es un momento de oscuridad? A lo mejor vienes haciendo cosas que a Dios no le agradan. Vienes haciendo cosas que realmente te tienen opacado, te tienen perdiendo, te tienen ciego, sordo, en fin. Pero el Señor está diciendo que aún así puede ser que estés en ese punto de la vida, pero Él viene a hablarte algo. Él te viene a decir algo, o sea, ¿de dónde nos sacó el Señor a nosotros? Nosotros estábamos con mi esposo, por ejemplo, estábamos de peleas, estábamos mal, o sea, y estábamos siendo influenciados por pensamientos nada buenos, o sea, teníamos pensamientos donde realmente los seres humanos somos los grandes, pero no existe Dios para nosotros, porque esa fue la formación que nos estaban dando en nuestro área profesional. ¿Y saben qué? O sea, a pesar de ese momento de oscuridad, a pesar de esa situación tan opaca en la que estábamos nosotros, el Señor nos habló. El Señor nos habló. Y es lo que dice el Señor, o sea, aquello que el Señor haga con nosotros en la oscuridad es para que nosotros lo hablemos, lo traigamos a la luz y lo hablemos. Y si eres una persona de oración, y si tú estás haciendo tus momentos de intimidad con el Señor, donde el Señor te habla algo en lo secreto, el Señor te está diciendo, ese secreto que yo te comparto, puedes hablarlo en las azoteas. ¿Qué quieres decir? Háblalo bien alto, háblalo arriba, para que te des cuenta de que lo que yo te estoy diciendo son grandes cosas maravillosas. Y es cierto, o sea, todo lo que nosotros compartimos de la experiencia, de lo que nosotros logramos superar, de lo que seguimos superando, todo esto es porque el Señor nos ha sacado de la oscuridad. Nos ha sacado de la oscuridad. Y hay cosas que el Señor nos las revela en secreto, Él y yo hablando directamente, Él y mi esposo hablando solo, ¿cierto? En el secreto. O sea, tú y yo. Ay, qué emoción no tener secretos con el Señor. Qué emoción cuando nosotros podemos entrar a su lugar
donde Él ya nos está esperando, porque si tú tienes ese sitio especial donde te hablas con el Padre, donde fluye la presencia del Espíritu Santo allí, quiere decir que cuando tú vas a ese espacio, el Señor ya te está esperando para hablarte, porque Él nos está esperando, Él es el que nos llama, Él nos dice, oye Mónica, ¿sabes qué? Ya es tiempo para que vengas y me visites, quiero hablarte, y al Señor le fascina hablarnos. El Señor le fascina hablarnos. Tremendo. Tremendo, porque a donde tú veas, tú vas a encontrar una palabra de Dios. A donde tú veas. Le fascina hablarnos por todo lado. En todas partes hay alguna parte donde vas a encontrar un mensaje de Dios. Y tan interesante y tan poderoso es Él y tan deseoso de hablarnos, que hasta se hizo hombre por nosotros para hablarnos. ¡Wow! Cómo le fascina hablarnos a nosotros. Y el Señor está queriendo hablarnos en lo secreto. Pero eso que nos habla allí, como tú y yo, para que lo hablemos en alto a las personas que nos rodean. Para que ellas tengan también su oportunidad de salir de la oscuridad, de salir del error. Y eso es lo que el Señor está hablando. O sea, no tengamos miedo. Si por hablar de Dios quieren hacernos daño, que no nos preocupe eso, pero que eso no nos quite nuestra fe de seguir hablando en el Señor. Que no nos la quite, porque es que el Señor está esperando, es precisamente eso, de poder llegar a aquel que también está en la oscuridad. Si nosotros hemos logrado salir de la oscuridad, está esperando que cuando con lo que yo hable, esa otra persona pueda salir de la oscuridad. Que yo no niegue que fue el Señor el que me ayudó. Que yo no niegue que es el Señor el que me mantiene a flote. Que no niegue yo que realmente es Dios Todopoderoso quien nos ama entrañablemente, que nos da oportunidades, que nos da la mano para que nosotros realmente salgamos de la oscuridad. Eso es lo que el Señor espera. Pero si yo, habiendo salido de la oscuridad, por medio de la mano de Él, o sea, con la ayuda de Él, porque Él fue el que me mostró el camino realmente, yo le digo, ay no, es que mi conocimiento de la psicología me hizo entender esto y aquello, y no le doy la honra y el honor a Dios, yo estoy negando a mi Padre. Yo estoy negando a mi Padre. Y si yo niego a mi Padre, ¿cierto? Mi Jesús a mí me negará. Ay, terrible. Terrible que cuando nos llame Dios a su presencia, no tengamos ese abogado que venga a defendernos. Porque les aseguro que muchas cosas todavía hacemos mal. Y el acusador, que es el enemigo, él sí tiene él sí puede presentarse delante del juez. Porque él es el acusador. Él se presenta, el demonio se presenta delante del juez con el fin de que de acusarnos de aquello que estamos mal. Pero tremendo que yo no tenga de mi lado a mi abogado, que no lo tenga de mi lado, porque Él es el que va a interceder, el que me va a defender delante del Padre. Por eso el Señor dijo que Él nos enviaba a nuestro defensor, nuestro paráclito, nuestro consolador. ¡Wow! Imagínense no tener ese defensor tan grande y tan poderoso. ¿Qué será de nosotros si no contamos con Él? ¿Qué será de nosotros? Condenación eterna, tortura eterna, angustia eterna. ¿Crees que te has angustiado en esta tierra? Imagínate eso y muchas veces más y por siempre. ¡Wow! Dios, tú fuiste quien me sacó de ese problema, de esas equivocaciones, de esa forma de pensar tan equivocada, de la forma de hablar tan equivocada, Señor. Para ti la honra y la gloria, Señor, porque fuiste tú, Padre eterno, quien realmente te has compadecido de nosotros, que grandes pecadores éramos y tú nos has dado la oportunidad, tanto que te negamos, tanto que hicimos lo contrario a lo que tú deseabas y tú nos diste la oportunidad de levantarnos de ese mundo de equivocación. Nos diste una vida digna, nos has dado vida de bendición, hemos podido ver grandes cosas a nuestro alrededor. Hemos visto cosas impresionantes, Señor, hemos visto cambios de personas, hemos visto hogares restaurados, hemos visto hasta sanaciones, Dios mío, Señor.
Grande eres tu Padre eterno. ¿Cómo no darte a ti la gloria y la honra, Padre eterno, si realmente tú eres quien tiene el control de todo, Señor? Por eso, Padre Santo, gracias y te damos porque tú eres nuestro Señor y nuestro Rey, y a ti te debemos, Señor misericordioso, la vida que ahora llevamos y que día a día, Señor, vemos en ese avance, en ese crecer. Vemos como a pesar de las luchas que podamos tener, a pesar de las luchas que tienen nuestros hijos, vemos como tu mano está guardándonos y protegiéndonos. Como tu palabra, tus enseñanzas, Señor, tú llegas con esa luz para mostrar el camino. Tú acercas a esos ángeles que nos dan la mano para salir adelante, Señor. ¿Cómo no decir que tú eres el hacedor de todas las cosas, Señor? Cuando vemos que a veces nuestros hijos están en angustia, Señor, en angustia que decimos, Dios mío, ni siquiera los tenemos cerca para darles esa mano, Señor, pero tú, Señor, sí le das la mano, porque tú tienes compasión y misericordia de nosotros, porque nosotros no te negamos, Padre eterno, y eres tú el que se acerca. Puede decir que, oh no, fue que se cruzó una persona, fue porque por sorpresa. No se mueve absolutamente sin la voluntad del Padre. Y si los pajarillos valen más que nosotros, wow, pero nosotros valemos más que los pájaros. Y Él ama a los pájaros. Y un pajarito no cae a tierra si Dios no lo autoriza. Imagínense. O sea que nosotros no nos vamos a caer, no vamos a fallecer, no vamos a perdernos si Él no lo autoriza. Y confiamos en nuestro Padre eterno, porque Él desea de nosotros la salvación. O sea que si estamos con Él y confiamos en Él, sé que Él dará dará las posibilidades para que nosotros, cuando seamos llamados por voluntad de Él, tengamos la oportunidad de estar en su reino, porque nos dio la oportunidad, porque nos dio ese momento para podernos arrepentir, para podernos estar en su presencia. Nada, absolutamente nada se mueve sin la voluntad del Señor. Nada se hace sin la voluntad del Señor. Oh, entonces lo malo, entonces viene de parte de Él. Sí. No es que Él lo haga, no, Él le permite al enemigo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está esperando que nosotros podamos decirle, Dios mío, ven en mi auxilio. Porque a veces somos tan tercos, que viendo las cosas, Él nos quiere mostrar que Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias. Él es el que puede cambiar nuestras circunstancias. Pero depende de nosotros realmente buscarlo. Él lo único que espera es eso, que le demos la gloria y la honra. No somos nosotros, no es nuestro conocimiento, no es lo que nosotros podemos hacer, porque siempre estamos en esa tónica de que nosotros somos los que podemos, no. Nosotros no somos los que hacemos las cosas para que cambien. Si yo dependo de mi Padre, Dios el Señor, esas capacidades y cualidades las potencia y saldremos adelante, pero Él espera que nosotros dependamos de Él en cuanto a que lo reconozcamos, de que todo lo que tenemos nos lo da Él, de que todas las cosas, las puertas se abren porque Él nos da la bendición de abrir las puertas, de que Él nos muestra los secretos más ocultos para que nosotros hagamos las cosas correctas, de que nosotros le agradezcamos cada día, porque tú te acuestas y no sabes si te vas a levantar, si te vas a volver a despertar. O sea que quien abre nuestros ojos y nos da la oportunidad de un nuevo día es nuestro Padre. Pero tenemos que ser agradecidos y tenemos que reconocernos en nuestro camino para que todo lo que Él nos dio se pueda desarrollar. Gracias, Padre Santo, por este día y gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor misericordioso, porque sin ti, Señor, ¿a dónde podremos ir? Bendito y alabado sea el Señor por tu palabra. Bueno, muchas gracias por acogernos, muchas gracias por permitirnos estar
con ustedes en este momento y queremos compartirles pues uno de los libros que tenemos. Si tú hiciste el retiro de Emaús, este libro te va a ayudar bastante, ¿sí? Te va a ayudar a seguir fortaleciendo, a seguir muriendo a tantas cosas que no te dejan estar en paz. Entonces lo encuentras en Amazon o en Mercado Libre lo encuentras. Si de alguna cosa pues nos escribes a nuestro WhatsApp. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. La paz. Cuando miro aquella cruz y recuerdo tu dolor, veo cuánto me amaste, entregando el corazón. Cargaste todas mis penas, mis heridas y aflicción. Y aunque yo tantas veces caía, tú jamás me abandonaste, Señor. Gracias, 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 Señor, por tus lágrimas por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cargaste mis dolencias por amor en la cruz. En la noche del silencio, tu alma sufrió por amor, y llevaste sobre tus hombros mi pecado y mi dolor. Hoy mi vida te pertenece, mi esperanza está en ti, porque en medio de mis ruinas tu misericordia me encontró a mí. Gracias, 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 Señor, por tus lágrimas por mí. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Cargaste mis dolencias por amor en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarme. Gracias.
Gracias por la cruz. Gracias por salvarme. Gracias por tu amor. Gracias porque nunca me soltaste, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por la cruz. Mi vida hoy te adora, mi amado Jesús. Por tus lágrimas por mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cargaste mis dolencias por amor en la cruz. Gracias, Señor.